todos, soy el tío Miguel, más conocido por Miguel Ronda. No, espera. Hola a todos, soy Miguel Ronda, más conocido como el tío Miguel, y esto es Audio Guarida. Pues hoy vengo a hablaros directamente de las Sonus-Faber Lumina 2. Las Sonus-Faber Lumina 2 son altavoces de tipo estantería, son altavoces de un precio terrenal, estamos hablando aproximadamente de los 1.200 euros, aunque me consta de que en algunos sitios ahora mismo está de oferta, y son altavoces que te permiten disfrutar de cosas que tienen sus hermanas mayores, como por ejemplo las Máxima, todo lo que es la gama Amator, pero por un precio más reducido. Y ahora vamos a hablar de lo que es directamente el diseño y el recinto. Empezamos hablando de que es un monitor de 2 vías, como podéis comprobar, tiene una sensibilidad aproximada de 86-87 dB. Estamos hablando de que según el fabricante se mueve entre 50 y 20 o 20 y tantos aproximadamente. Ahora entrará a hablar Almagro de todo esto. Por otro lado tenemos el driver de 1 pulgada de seda y el driver de 6 pulgadas de medios de papel. Continuamos con lo que sería la parte trasera. Como podéis ver, unos conectores para lo que es el bicableado que cumple perfectamente con lo necesario. Seguimos con la parte frontal de lo que es el altavoz. Es bastante llamativa, muy elaborada, es un frontal de madera, lo cual le confiere ese atractivo, ese diseño italiano. Por la parte del lateral, notáis que es un recubierto de lo que es cuero, como ellos indican, hecho a mano. Y para finalizar hablaremos también de lo que es la parte inferior, puesto que no encontramos un bar reflex en la parte trasera ni delantera. Notamos que todo lo que sería la parte del bar reflex lo hacen con lo que ellos llaman, pues vamos a decirle, refrigeración. Es una idea que ellos han planteado y que funciona, la verdad es que bastante bien. Aunque es de un material un tanto plasticoso, esta parte de aquí abajo hay que decir que verdaderamente funciona. Esto es todo en cuanto al tema del diseño. Y ahora cosas interesantes, es que esta review nos llevó aproximadamente, fijaros, unos 3 meses de elaboración, o sea, ha sido un trabajo enorme. Por resumiros un poco, hemos tenido que coger el coche, viajar a Granada, 6 horas de carretera, meterlas en una sala anecoica gracias a la ayuda de José Almagro, que ya sabéis que de forma altruista y como profesional que es, ha querido analizarlas en la sala, verlas y ofrecernos un exhaustivo detalle del cual hablará a continuación. Ya os adelanto que, como siempre, en este canal hablamos tanto de lo bueno como de lo malo. Cuando, por ejemplo, José Almagro o cualquier otro invitado tiene algo que no le gusta y tiene que decirlo, por supuesto dejamos que lo diga. Voy a adelantaros que para Almagro es un monitor con unos drivers fantásticos, con una distorsión muy baja, aunque la personalidad intrínseca de la caja tiene tendencia a irse a la parte alta, cosa que a Almagro no le gusta. No quiero adelantaros más, simplemente deciros que aquí tenéis lo que es el vídeo y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues tenemos por aquí a las Lumina 2 de Sonus-Faber. Unas cajas con un tweeter de pulgada y pico, con un medios de 15 centímetros que viene a ser un 6,5, hecho de papel, con un filtro optimizado, tatatín, tatatán. Ya veremos lo que significa esto que nos están diciendo, con una frecuencia de corte a 1800. Está bien que nos diga la frecuencia de corte porque nos va a servir para ver qué tal la directividad en esa zona. Y luego una frecuencia una respuesta en frecuencia, ya me pongo nervioso de esto, es que de verdad no puedo con este tipo de especificaciones. De 55 a 24.000, pero oye, ¿en qué rango de decibelios? Porque aquí puede caer en 50 decibelios, es decir, no te da 55 y me estás diciendo que te da 55, ¿y por qué no 54? ¿Y por qué no 20? Sigo con la impedancia. 4 ohmios, que es bajita, desgraciadamente no la medimos porque hubiese sido muy interesante medir la impedancia. La fase de la impedancia es muy importante, pero bueno, cuando vino Miguel de visita había un tiempo muy limitado. El amplificador sugerido de 30 a 150 vatios, bueno, yo me iría más de 50 en adelante o de 60 en adelante, pero por lo que he visto, porque no tiene mucha sensibilidad y porque al parecer la impedancia no es alta, entonces chupará amperios seguro. Pasamos
a la especificación estrella, la que todo el mundo quiere ver, que es la respuesta en frecuencia y que, claro, ya hemos dicho aquí antes que era de 55 a 24.000, ¿verdad? Nos habían dicho los amigos de marketing y yo las meto en la cámara anecoica y ¿qué veo? Pues veo que a 55, pues esto está muy abajo, ¿no? Estos son 77, cuando aquí a 1 kHz tiene 87. Ostras, es que esto es menos 10 decibelios. Eso es importante decirlo. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que muchísimas marcas lo hacen así de mal. Aquí vemos una cosa particular. Un piquito, otro piquito aquí, que ya explicaremos. Y entonces, ¿por qué aparece este pico y parece que extienden más el grave? No, eso no es la caja. Me equivoqué yo en el momento en que las medí y sencillamente esto es un modo estacionario de la cámara anecoica. Luego, si hubiese buscado el sitio perfecto de la cámara anecoica para que ese modo se excitase lo justito, pues la caja hubiese medido una cosa así y hubiese dado menos grave. Esto viene muy al caso de que alguna vez he dicho que te puede venir bien una caja que no dé grave. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes una caja plana que te da aquí a 45 hercios, te da una respuesta por aquí y llega a tu sala y te la sube aquí a 100 y algo decibelios, pues te has fastidiado y tienes exceso de graves. Eso ocurre mucho en salas pequeñas. Entonces, no dar grave puede ser una bendición. Y claro, si aquí en mi anecoica me sale este pico, en una sala normal, pues es posible que el pico me aparezca aquí o en otra frecuencia o tal. Eso no se sabe nunca. Y luego cada sala es un mundo. Vamos a seguir con lo siguiente. Esto me llama un poco la atención, tiene pinta de alguna resonancia del buffer, pero bueno, no le voy a dar mucha importancia. ¿Y por qué? Pues porque más o menos me parece plano. Sí, pero yo las gráficas que estoy acostumbrado a ver, bueno, sí, es que muchas veces las gráficas, cuando te fijas aquí en el eje, pues tienes diferencias de 20 decibelios y claro, se ve todo muy plano. Yo tengo aquí diferencias de 5 decibelios entre esta y esta marca, con lo cual yo entiendo que plano es más o menos 3 decibelios. Y plano más o menos 3 decibelios, pues significa que esta caja es plana desde 80 hasta 6 kHz. Y el agudo ya no me parece plano. Es más, me parece, no solo en gráfica te digo que el agudo está pasado, sino que a mí a oído se me hacía un poquito estridente y entraban los pianos y las percusiones y demasiado vivo para mi gusto. Siguiente cosa que se ve aquí y se le suele hacer poco caso es a la fase. La fase es bastante plana en el medio y a mí eso me gusta. Yo tengo la creencia, y insisto en que es una creencia, en que la fase es importante. La fase en grave es normal que vaya bajando, pero aquí es muy plana y creo que eso es muy importante precisamente para los transitorios que llevan muchas frecuencias y la sensación de los golpecitos, de los tintineos, no solo las percusiones, sino guitarras que llevan mucho armónico. Creo que eso es una bendición en esta caja. Es estupenda. El agudo, vuelvo a insistir que no. A mí es una caja que es posible que quien la haya comprado o quien la vaya a comprar sea porque le gusta ese agudo, a mí no, y entonces pues a lo mejor no la compraría. Vamos a ver la directividad de la caja. Como en cualquier caja, baja frecuencia miden igual a prácticamente todos los ángulos. Hemos elegido 0, 10, 20 y 30 grados y vemos, pues lo que en cualquier caja, que el agudo va bajando conforme nos alejamos del eje. Entonces, otra opción sin ecualizar para bajar un poquito el agudo, pues es que
que yo, en vez de apuntar los Twitter hasta mis oídos, que es por la regla general, yo los Twitter los apunto un poquito hacia afuera o los apunte incluso hacia adentro. Y entonces conseguiré que aquello sea algo más plano. Es decir, algo que en teoría no es lo mejor, pues puede ser que decidamos que sí, que nos merece la pena. Vamos a ver la directividad. En este tipo de gráfico aparece, lo digo por si la gente, me imagino que muchos no están acostumbrados, aquí son 0 grados y en este ángulo son 0 grados en toda la frecuencia de 50 a 20 kHz. Entonces 0 grados lo tomo como referencia y va a estar siempre al máximo en 0 decibelios, 0 decibelios por aquí. Es posible que aparezca algún sitio por aquí que está por encima de 0 decibelios, es decir, en ese determinado ángulo, a esa frecuencia, que es un poquito por encima de la frecuencia de corte, pues me radia un poco más. ¿Qué veo yo en esta gráfica? Pues una tendencia más o menos natural a cada vez ser más directivo. Un problema que tienen muchas cajas es que el buffer empieza a ser directivo y cuando llega a la frecuencia de corte el Twitter no lo es y aparece por aquí mucha energía. Eso es muy problemático porque esa coloración se transmite a todas las reflexiones y aunque en eje sean perfectas y en anecoica no se note, en una sala se va a notar y va a provocar algún defecto en el tiempo de reverberación. Entonces, esta caja más o menos cae bastante bien y está bastante lograda. Voy a poner también un par de patrones polares y aquí vemos me interesaba aquí a 700 que veo que por detrás empieza a crecer y claro, esto es que aparece un lóbulo de directividad 700, pero bueno, conforme va aumentando la frecuencia es normal que esos lóbulos aparezcan. No tiene mucha resolución la gráfica porque tampoco hicimos demasiadas medidas, íbamos con prisa, como ya he dicho. Y aquí a frecuencias más altas, estos son 1000 Hz, ya aparecen más lóbulos. Bueno, nada que no sea esperable. La caja, de momento, salvo la respuesta en frecuencia, a mí me está gustando. Vamos aquí a ver el efecto de la rejilla. ¿Qué es lo que he hecho? Hemos medido con y sin rejilla, hemos hecho la función de transferencia de una sobre la otra, es decir, la comparación sobre qué es lo que ocurre y claro, a frecuencias bajas estos son 0 decibelios, fijaos que esto es solo 1 decibelio, luego esto es pues que no hace nada hasta esta frecuencia, por aquí a 3 kHz la rejilla te quita 1 decibelio, a 6, 7, 8 te quita 2 decibelios. Si te parece que está pasado de graves, pasado de agudos, perdón, la caja, poner la rejilla es buena idea. Es decir, las reglas, los Twitter tienen que apuntar al oído y las cajas hay que escucharlas sin rejilla. Oye, pues no, en este caso puede ser buena idea. Al final es una cuestión de gustos. Si te gusta, no lo toques. Si funciona, no lo toques. Y da igual que aquí Almagro te diga que esto mide mal o que mediría mejor o peor, pero creo que se merecen las cajas que una escucha con rejilla. Vamos a ver la distorsión. Oye, esta distorsión, aunque no sea a un nivel de presión muy alto, porque estamos por debajo de 90, aunque no sea un nivel de presión muy alto, está muy bien la distorsión. Es una distorsión muy baja, sin picos significativos. A mí los picos en la distorsión me van avisando de cosas, pero también hay que ser selectivo con los picos. También es cierto que hay cajas que tienen una distorsión armónica total de este estilo y luego las cajas distorsionan y suenan mal. Y estas no, estas suenan bien.
Lo principal de esta caja es, como hemos visto, que está pasada de agudos. La noticia buena es que es ecualizable. Ese exceso de agudos le da un carácter agresivo que a mí no me gusta. A otro puede que sí. La fase de la caja es estupenda. Me ha gustado. Me ha gustado. Hay cajas que no me gustan y que tienen una fase estupenda también y que tienen un algo. Hay gente que dice que la fase no es audible y es un tema muy complejo. La THD es baja, pero es que además en caso de ser audible va a ser muy poco audible porque no tiene componentes altos. Yo creo que es una cosa típica de Sonus Faber, ¿eh? La impedancia, desgraciadamente no la hemos medido y el mirar la impedancia bien a fondo, no solo el módulo, sino también la fase, nos hubiese dado pistas sobre si se pueden emparejar con válvulas o no, sobre los vatios, el tipo de amplificador. Pero bueno, no nos quedamos con la duda, no, con unos cuantos días midiéndolo le sacamos el alma, pero bueno, pues con la visita tan corta de Miguel, pues no ha sido posible. La directividad de la caja no es nada mala. Estéticamente es muy bonita. A mí imponen, en vivo imponen. Pero además, a mí me gustaría recalcar que Sonus Faber, que tiene una estética que se ve a 1 kilómetro, que es como cuando ves pasar un BMW o un Mercedes, que puede que sea un modelo nuevo que no has visto nunca, y sabes que es un BMW o es un Mercedes, pues eso ha pasado con Sonus Faber, hasta el punto de que la estética de Sonus Faber la han copiado muchísimas cajas, y han decidido que no. Han decidido hacer una estética nueva, distinta, y la verdad que por mi parte han acertado, y no solo estas en negro que aparece son muy bonitas, pero los otros dos modelos en madera casi que más. Bueno, ya dejaré mi dirección en privado para que me regalen las que sean y, y dejo la palabra a Miguel, que querrá hablar también. Un saludo a todos. Hasta ahora. Y os cuento un detalle, y es que sabéis que normalmente yo suelo hacer las reviews aquí, en mi sala. Y en mi sala el problema que hay, por decirlo de alguna forma, es que todo suena bien. O sea, los monitores, si se comportan bien, van a sonar bien. Claro, esto es un problema, como digo, por el hecho de que cuando alguien se compra un monitor o un altavoz del tipo que yo recomiendo, cuando se lo lleva a otra sala, pues se va a encontrar pues, con la personalidad intrínseca de su sala o de sus componentes. ¿Cómo lo quise solucionar, por decirlo de alguna forma? Pues llevándome directamente esos altavoces a otra sala, concretamente a la sala de Pedro Ponce, que, bueno, si recordáis en un capítulo anterior aparecía, y las dejamos carear o pelear contra el resto de altavoces. La verdad es que fue una tarde bastante llamativa, bastante bonita, porque pudimos ver verdaderamente la personalidad, pudimos echarlos contra las Stirling, echarlos directamente contra las Harber y ver cuál fue el resultado. No os voy a adelantar nada, os voy a dejar solamente primero con la grabación de lo que fue la toma de sonido y luego a continuación dejaré que Pedro se exprese para que diga qué le parecieron. Give me a little bit. Make it funky. Bueno, Miguel, pues nada, después de
esta sesión y tal, de escuchar estas cajas, las Sonofaber estas y tal. La verdad es que tengo que decir que me han sorprendido mucho por el tamaño que tienen. Me han sorprendido muchísimo. Bueno, esta caja, la verdad es que hoy en día yo lo que he deducido ya, después de escuchar muchas cajas y tal, que hoy en día la diferencia entre una caja barata, entre comillas, y una caja de alta gama muy cara, la distancia que había antes, había muchísima distancia, es decir, una caja barata, una caja cara, se notaba un abismo, ¿no? Y hoy en día ya no hay tanta diferencia. Hoy en día una caja barata en una buena sala acústica, acondicionada, con un equipo en condiciones, no tiene mucho que envidiarle a una caja de muchísimo dinero. Puede ser una caja perfectamente definitiva. Bueno, esta caja realmente a mí me ha sorprendido muchísimo. Poniéndola en una sala acondicionada de dimensiones que sean acordes al tamaño de la caja, es una caja grande, es decir, una caja ahora mismo en el estado donde hemos hecho la prueba, que es una sala más bien pequeña, con los techos bajos, paredes no muy anchas, la verdad que la caja sonaba grande, a caja grande, una caja importante y con unos detalles y una definición y un bajo que, bueno, suficientes para que sea una caja, vamos, para quedarte con ella. Esto es lo que te da también muchas veces que pensar que para qué te quieres gastar tanto dinero, ¿no? Es decir, a mí me da, después de tanto corrido, tantas cajas que he comprado, tantas cajas que he vendido, tantas cajas que he tenido, al final dices, joder, si al final no hace falta tanto, con esto te puedes conformar, no necesitas más. Si la tienes bien acondicionada acústicamente, claro, siempre partiendo de la base de que la acústica es primordial. La acústica es, vamos, es el 70% del equipo, la sala. Bueno, pues sí, yo ahora mismo, la verdad es que una caja, me dan ganas de comprarla, Miguel, ¿qué quieres que te diga? Me dan ganas de, lo que pasa es que tengo muchísimas cajas, pero una caja que me ha encantado por el precio que tiene, me ha encantado, es una caja fabulosa, ya te digo, a mí por lo menos aquí en esta sala me ha encantado. Una caja que es que no tiene nada que envidiarle a una caja de 4 o 5 mil euros y te pones a analizar, siempre y cuando, ya te digo, por lo menos con este equipo, en esta sala y con estas características. A lo mejor en otro sitio no, pero aquí por lo menos a mí hemos estado escuchando cajas que le duplican el precio y bueno, vale, no veo la diferencia de dinero tan exageradamente. No, una caja perfecta, perfecta. Bueno, y ahora voy a entrar en mis conclusiones. Van a ser cortitas, pero bueno. Voy en primer lugar a desconectar con lo que sería el chip que me hace constantemente compararla con lo que son altavoces de referencia de gama alta. Para empezar voy a resaltar algo que me ha gustado muchísimo de este monitor o altavoz, y es el driver de medios. El driver de medios se nota claramente de que es una herencia y es una tecnología que viene heredada de sus hermanas mayores. Eso gusta mucho y se nota sobre todo muchísimo, más que nada, en el hecho de que cuando subes el volumen, cuando hay un alto SPL, notas que hay esa baja distorsión que comentaba Almagro. Notas que, por ejemplo, según siguen entrando instrumentos, uno y otro, el altavoz no se ve comprometido, sale perfectamente y sigue habiendo un respeto y una coherencia tímbrica muy buena, muy saludable. Es un altavoz que te permite, básicamente, conjugarlo con todo tipo de géneros y grabaciones y disfrutarlas muchísimo. Evidentemente la limitación está donde está, es un altavoz o es un monitor, como tal dice la palabra, que no puede ejecutar lo que es la parte más baja de las grabaciones. Ahí es cuando tendrás que apoyarte directamente en un subwoofer. Cabe resaltar algo importante y es que lo definiría como una estética sonora sobre todo viva. Si eres de los que le gusta el sonido vivo, un sonido como muy detallado por la parte alta, disfrutará mucho con él. Si eres de los que le gusta el sonido en la parte alta más apagada, no es tu monitor. Eso tiene que quedar claro. Por otro lado, en cuanto a la orientación, yo recomiendo que no esté demasiado orientado al oyente, puesto que la directividad puede ser muy alta. El punto óptimo lo encuentro básicamente, quizás como lo estáis viendo aquí, en esta foto, no demasiado orientado hacia lo que es el oyente. A cambio tendréis una escena que está bastante bien, un grave que dentro de la limitación que tiene, que se va a encontrar cómodo, sobre todo en 80, 80 y tantos, va a ser muy bueno para habitaciones de tamaño moderado o medio. Y bueno, en definitiva es un altavoz que sobre todo se deja disfrutar mucho, bajo mi punto de vista, con transistores
por ejemplo, con el Musical Fidelity LM6 o el M8, va fantásticamente bien. Cuando lo pongo con el Prima Luna Evo 200, el sonido, por ejemplo, para estilos como jazz, pues sí que es verdaderamente atractivo, adictivo. Sin embargo, cuando queremos entrar en otro tipo de géneros, nos encontramos que ya la válvula ahí quizás no sea su, no sé, maridaje perfecto. Por eso yo recomiendo usarlo sobre todo con transistores. O sea, no es una caja verdaderamente al uso muy fácil de atacar. Y poco más que deciros de ella, que es una forma de entrar directamente en esto que tantas veces os comentaba, como es ese sonido de Sonus Faber. Es una caja, como podéis ver también en la prensa, muy premiada, muy en vista. Y bueno, a nivel de estética, como es evidente, puede lucir en cualquier sitio. Es un altavoz que estamos hablando, se sitúa en torno a los 1.200 euros. Y mi recomendación es, como siempre digo, ir, escucharla y en función de lo que escuches, decidir. Y eso es todo, amigos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.